En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor. Amén. Así sea, por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Amén. Empecemos el día de la mano del Evangelio del Señor. A ver qué nos quiere enseñar el día de hoy. Hoy es viernes ya, 11 de Sí. febrero del 2022. Próximo lunes, el día del amor y de la amistad. Ahí te encargamos unos chocolatitos allá. Sí se puede, sí se puede. Sí. Ok, vayamos al Evangelio. ¿En qué estamos estudiando hoy? En Marcos 7, versículo 31-37. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, caminó del lado de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pide que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos. Se le soltó la traba de la lengua y hablaba, sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo hace bien. ¿Qué aprendes, hija? Está medio difícil, ¿no? ¿Qué aprendes? Aprendo que todo lo que decimos, la boca tiene poder. Tiene poder y todo lo que digamos con fe, todo lo que proclamemos con fe, así será. Y tienes razón, dice el libro de Santiago, la lengua es un órgano tan pequeñito, pero tan poderoso, que puede provocar guerras, discordias, terminación de matrimonios, cualquier cosa. La lengua maneja todo, negativo En positivo. como tú lo quieras usar. Y esa parte de la lengua es la que a veces nos separa de Dios. Y nos separa de Dios porque muchos tienden al chisme, en vez de bendecir, a maldecir. ¿Por qué? Porque no quieren oír. Y al no oír a Dios o las cosas buenas de Dios, pues nuevamente tu corazón está en pecado, está lleno de todas las cosas malas. Entonces, para las cosas de Dios, tu lengua va a estar cerrada. Hace unos 4 meses o 3 meses, tú hablabas de Dios, nomás por curiosidad. No. ¿Qué era lo que tu lengua hablaba? Si se puede saber. Pues groserías, malicias, puedo decir que hasta chismes, muchas cosas que no son dignas de proclamar, porque pues ahora sí que Dios nos dio el habla para hablar cosas buenas y predicar su evangelio. La lengua fue hecha para alabar a Dios. Sí. Y desgraciadamente la usamos para ir en contra de Dios. Ay, qué tristeza da cuando vas y le hablas a uno de Dios porque sabes lo que Dios te puede dar, porque lo has experimentado, y lo único que hayas es burlas, rechazos. Están cerrados, no quieren oír. Sí. Están como esta persona. Te los traen y te los presentan y tú quieres hablar con ellos acerca de... Los ves que tienen problemas en su círculo familiar, con sus matrimonios, y los aconsejas conforme a Dios: cásate por la iglesia, acércate a Dios, y no te oyen, no te oyen.
les cuesta trabajo pronunciar el nombre de Dios. Es muy difícil para el que está alejado de Dios. Y pues aquí hay dos grupos. Un grupo que lleva a este sordomudo y el sordomudo. Sí. ¿Cuál de los dos serías tú? Ayer trajiste a alguien. Sí, eso es lo que le voy a decir. Hay dos, ¿verdad? Y yo fui dos. En su momento fui la que estaba Sordomuda. sordomuda, y ahora soy la que llevo a alguien a seguir el bien, a que se libere de su lengua, o de que su oído pueda oír. Pues literalmente sí oye, ¿verdad? Pero pues Necesita crecer. Y bueno, pues qué bueno que ojalá que Olga esté viendo este programa y que crezca. Tú vas a pasos agigantados, vas creciendo bien, qué bueno. Pero eso no se logra de un día para otro. Se necesita abrir el corazón a Dios. Son muchas las bendiciones. Lo que aprendimos con el rey Salomón son muchas las bendiciones. Pero tenemos que caminar rectamente. Y para eso, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo apartó de la demás gente. Se lo llevó a un lado aparte y después oró por él. La primera cosa que tenemos que hacer, si en realidad queremos abrir los oídos a Dios, es cerrarlos al mundo, alejarnos de las cosas del mundo y abrírselos a Dios para poder proclamar. Después, la gente con solo verte a ti proclamará la grandeza de Dios. Porque la gente que te conoce sabe de dónde vienes. Y cuando ven el cambio en ti, ellos lo proclaman. Y a veces sin pronunciar palabra de Dios, ellos se transforman porque quieren estar como tú. ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo dejó el alcohol? ¿Cómo dejó aquello? ¿Cómo dejó aquello? Y empiezan a ver los defectos que tenías y cómo has ido creciendo. El mejor ejemplo para seguir evangelizando es el ejemplo uno mismo, crecer en Cristo. Ese es uno. En la primera lectura, al igual que aquí, Jesús separó a una persona para liberarlo. Acá también se encuentran dos personas, un profeta de Dios y una persona que no pertenecía a la descendencia del rey David. Y mira lo que pasa. Habla, Señor. que tu sierva escucha. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo. Se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos, en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: coge 10 trozos, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Aquí está, allá, en el Nuevo Testamento, el reino de Dios, liberando a una persona sorda, una persona muda, que no quiere oír, que no quiere hablar. Aquí está el reino de Dios, el pueblo de Dios, y va a ser dividido en dos partes. El pueblo del sur y el pueblo del norte. Judá, de donde viene Cristo, es lo único que quedó del pueblo de Israel. Las otras tribus desaparecieron.
se separaron, se separaron. Hay un templo solamente en el pueblo de Israel, y ese pueblo está en Jerusalén, que pertenece a Judá. Y ese templo es el que guía, dirige y lleva al pueblo de Dios por el camino recto. Tú no te puedes separar de ese pueblo. Sin embargo, 10 tribus abandonaron la iglesia verdadera. Y esas 10 tribus fueron destruidas completamente. Ya no existen. ¿Se cumplió? Sí. Y mira que es una profecía de hace casi 3000 años. Y se cumplió. Nomás quedó un pueblo, el pueblo de Judá. Y ahí donde está el templo, lo que queda del templo, ya no queda nada del templo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque en el año 1517 también la iglesia de Cristo se dividió. ¿Será por mala administración de los sacerdotes o lo que sea? No sé, solo Dios sabe. Pero un hombre llamado Martín Lutero un día decidió separar la iglesia de Dios. Y en su pecado llevó la penitencia. No podía dormir a gusto. Soñaba con Cristo todos los días. Y se soñaba en el infierno. Con la iglesia de Cristo no te puedes meter. Es Dios. El pueblo judío es de Dios. Pero fue en contra de la voluntad de Dios. Y Dios desapareció casi el 90% de esa iglesia y nomás dejó un solo pueblo. Del pueblo católico dividió Martín Lutero y se llevó una tercera parte del pueblo católico. Y esa tercera parte ya se ha convertido en 65,000 iglesias alrededor del mundo, mini iglesias, predicando cosas en contra de la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque si Dios no tuvo compasión de las otras tribus de Israel, ¿quién asegura que va a tener compasión de los que se salieron de la iglesia católica? Sí. Sordos y mudos, no quisieron oír, no quieren, pero pues pongámonos en la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Oremos por ellos para que el día de mañana Dios les destape sus oídos y destape su lengua, que Dios ponga su palabra en su boca de ellos para que proclamen la verdad y que un día volvamos a ser la misma iglesia unificada, la única iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Es difícil, pero no es imposible. El trabajo tuyo y mío. Tú lo dijiste ahorita. Antes eras de los sordos y mudos. Ahora eres de los que acarrean a los sordos y mudos a la presencia de Dios. Sigue haciendo tu trabajo. Sigue luchando. Y el día de mañana la recompensa va a ser grande. Allá en el cielo, sí. Pero aquí en la tierra también. Y un día tú mismo vas a contar de las bendiciones que Dios ha hecho para ti. Amén. Por hacerle fiel. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy, no seamos sordos a la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos, mira que si hoy escuchas tú mi voz, no endurezcas el corazón, deja que el Espíritu Santo actúe. Es Cristo mismo hablándote a ti, queriendo destapar esos oídos para que Él entre dentro de ti, de tu mente y de tu corazón, y para que proclame la grandeza de Dios. Porque si Dios de los apóstoles los hizo santos, ¿qué no podrá hacer contigo y conmigo? Solo basta creer. Nos presentó en la primera lectura una promesa que hizo hace casi 2000 años o 3000 años,
y se cumplió hoy en la actualidad. Y si se cumplen las promesas de Él también dijo, el que pida se le dará, el que busque encontrará y el que toque se le abrirá. Creamos en la palabra de Dios, busquemos el reino y lo demás vendrá por añadidura. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea. Amén.